retomamos ese clima de escucha y de atención para seguir aprendiendo sobre sensibilidad en la educación. Tomás Santos ha sido profesor y tutor de materias del campo de las ciencias sociales, en ESO y en bachillerato, también de la materia de educación plástica y visual. En la actualidad está trabajando como técnico en el proyecto de elaboración de materiales educativos para el Ministerio de Educación y Formación Profesional, por su experiencia en programación de aula, por unidades de programación y también de situaciones de aprendizaje. Él es experto en la normativa del sistema educativo español, LOMLOE en concreto, en los reales decretos de los currículos de todas las materias de la competencia ciudadana. Tomás, seguro que el tema que traes despierta curiosidad en todos nosotros. Tomás nos va a hablar de la alta sensibilidad en la educación, el aula sensible. Cuando quieras, Tomás. Bueno. Buenos días. Quiero agradecer encarecidamente a Manuela, a Lorea, que no está, a Antonio la invitación para asistir a esta preciosa entrega de premios y mi agradecimiento igualmente a todos ustedes por su valiosísima atención. El escrito La alta sensibilidad en la educación, el aula sensible, surgió en septiembre durante mi formación con PAS España para la certificación de profesionales expertos en alta sensibilidad, la cual me motivó a plasmar por fin por escrito ideas y reflexiones largamente acumuladas en mi interior como alumno y como profesor PAS, las cuales envié a Antonio, quien me animó a compartirlo en este día. Te lo agradezco mucho. Me vais a permitir que lo personalice en una alumna mía, hace ya 11 o 12 años, Lucía, pues ahora tendrá unos 23, 24, y dice así: querida Lucía, la educación siempre es un nosotros, un nosotras. No puede ser si no es en el nosotros y en el nosotras. Siempre es en plural, pues se trata de una relación que hay que cuidar desde el nosotros y desde el nosotras. Si algo funciona o no funciona, o bien hay un buen o un mal resultado final, será siempre también la responsabilidad en plural. Las personas nacemos como fuente original, manantial que brota y empieza su recorrido en el mundo sensible. Que nuestro encuentro temporal facilite que fluyamos cada una de las personas libremente, discurriendo como río fresco y creciente, y que no supongamos como docentes ni una presa, ni una canalización, ni un desvío. A ver, Antonio, aquí, ¿verdad? Vale. Vamos a utilizar aquí el término esencia para referirnos a esta originalidad de cada uno y cada una de nosotros y nosotras, y en su doble definición. Esencia es, por un lado, aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas, lo más importante y característico de una cosa. Y por otro, hace referencia a ese extracto líquido concentrado de una sustancia aromática, es decir, aquello que percibimos y que nos define, que sabemos que está, pero que no vemos. Ser de esencia algo es ser condición inseparable de algo. En consecuencia, si te dedicas a la educación, que sea porque va en tu esencia y lo sientes así desde tu sensibilidad. Este es el ideal. Si te dedicas a la educación, que sea al menos porque estás convencido de ello. Se trata esta de una alternativa mental desde tu razonamiento, aunque también interesante. Pero si te dedicas a la educación porque la vida te ha llevado ahí sin más, entonces no te dediques a la educación. Pues el daño que puedes hacer y el reguero de dolor que puedes dejar puede ser enorme, sin ni siquiera ser tú mismo o tú misma consciente de ello. No tardará en aparecer en ti la irritabilidad de manera creciente y a pasos agigantados, al estar yendo en contra de tu propia esencia, sumando además la frustración personal y todo ello en el lugar más sensible del mundo, el aula. Por favor, no te dediques a la educación. Nuestra labor fundamental en la educación ha de ser la de acompañar de manera positiva a cada persona con la que nos relacionemos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje para que se encamine por su discurrir vital en coherencia con su esencia y atendiendo principalmente al fomento de la misma.
que aquello que le aportemos, sea del ámbito, la materia o el área que sea, lo hagamos desde esa mirada y con esa suprema finalidad. Que seamos descubridores de posibilidades, de experiencias, de saberes, de destrezas, para que cada cual, en virtud de esa originalidad, lo sume e incorpore, como afluentes que aportamos caudal a ese su propio discurrir libre. Como docentes, nuestra mayor meta es pasar de ser ríos a convertirnos en afluentes, en un fluir continuo de vidas que se encuentran, y que en ese plural que somos generemos progreso, avance, belleza y felicidad desde el amor, la bondad y el respeto originales. Nuestros alumnos y alumnas, ahora como ríos, se convertirán, si todo este proceso ha fluido felizmente, en afluentes algún día. Ese sería el mayor de los éxitos desde nuestra labor. Las personas somos completas, independientemente de la edad. No existen los futuribles, ni existe el pensar en los alumnos como algo que serán, como si estuvieran sin hacer o sin formar, como algo en proceso, o aún peor, a lo que debamos dar forma. Las cosas de una persona de 5 años son completas de 5 años y, por lo tanto, de suma importancia desde sus 5 años. Y conviene tenerlo presente, especialmente en educación. Por ello, desde esta mirada, aun siendo muy importante el perfil de salida, sabéis que ahora está el ALOLOE, necesariamente el foco principal está puesto desde el perfil de entrada. Es decir, centrados en la persona real que es, y ahora, y en todo presente. La persona que entra el primer día de su vida escolar, que entra el primer día de clase, que entra al inicio de cada jornada y en cada momento que compartimos. En el aula sensible, toda esta mirada está más allá de los sistemas, los métodos, las técnicas, las corrientes educativas, etcétera, que se sigan, pues cualquiera de ellos o de ellas ha de estar envuelto por la misma. Esta mirada ha de ser precisamente la esencia que impregne todo el proceso y en cualquier momento del mismo, sea lo que sea que estemos haciendo o vayamos a hacer. En el aula sensible, las distintas dificultades no son sino manifestación de la diversidad de capacidades y, por tanto, elementos de enriquecimiento para el nosotros personal y para el nosotros grupal, puesto que la mirada está puesta en cuidar de la esencia que viene con cada uno y con cada una de los participantes que en ella se congregan. Y sí, efectivamente, nadie dijo que esta dedicación y vivencia de la docencia fuese ni fácil ni cómoda. De hecho, la dificultad y la incomodidad han de ser la constante en la labor diaria, de manera que no nos acomodemos ni relajemos, no vayamos a perder los reflejos, la intuición, el interés, la capacidad de sorpresa y descubrimiento diarios, y con ello terminemos por extraviar la mirada. Lucía, vamos ahora a ver cómo podemos edificar nuestra aula sensible. Fundamentos. Los fundamentos, lo que serían los cimientos. Al hablar de la alta sensibilidad en la educación, el punto de partida y que engloba toda esta fundamentación es esa mirada de la cual hemos hablado. Una mirada que orgánicamente tiene una doble vertiente en cuanto a su externalización, nuestros ojos y nuestro corazón, es decir, hacia el exterior y desde el interior, como instrumentos con los que podemos entender y comprender a nuestros alumnos y alumnas, el proceso por el que estén pasando y hacerlo a partir de 3 grandes elementos, como son la asertividad, la empatía y la paciencia. La asertividad, porque hay que atender al cuidado de las palabras y ser muy minuciosos, tener tacto al hablar, al dirigirnos a nuestros alumnos y alumnas, porque una mala palabra o un tono inadecuado o un momento inoportuno pueden realmente romper la confianza e incluso marcar para el resto de lo que es la vida educativa de ese alumno o esa alumna en grados que no creeríamos ni imaginamos. Con la palabra, acompañada de nuestros gestos, postura y movimientos, transmitimos y nos comunicamos, por lo que debemos extremar el uso que hacemos de ella, dado el poder que tiene. La empatía, que sería atender al cuidado del corazón, ponernos en el lugar de esa persona con que estamos y compartimos el día a día, porque tiene unas circunstancias personales, tiene un momento evolutivo y tenemos que intentar aprehender dicha situación para comprenderla lo mejor posible. Y la paciencia, que es la gran herramienta a trabajar, dar tiempo a cada alumno o alumna y a nosotros mismos, atender al cuidado y a la comprensión de esas circunstancias y ese momento personal
para ser muy respetuosos y desde la máxima delicadeza, lo cual generará un clima muchísimo más adecuado y sosegado. Ahora que tenemos los cimientos, vamos a la estructura del aula. Hablaba de Crowley de observar, asociar, expresar, que podemos adaptar en descubrir, asociar, expresar, puesto que así incluimos tocar, oler, escuchar y probar. El objeto de aprendizaje es primeramente observado para pasar después a asociarlo, de manera externa e interna, con los conocimientos previos, y finalmente es expresado de manera oral, plástica, escrita u otras. Asimismo, nos servimos de las importantísimas claves de centro de interés del alumno o la alumna y de un aprendizaje por y para la vida, desde y en contacto siempre con su experiencia vital personal, pues sólo así tiene verdadero sentido para la persona aquello que es objeto de aprendizaje y pasa a su acervo y bagaje íntimo, lo que invita a que gran parte del proceso se desarrolle fuera del colegio y en contacto con el mundo. Se trata de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde lo emocional y lo cognitivo deben ir de la mano. Se priorizará, no obstante, la atención emocional cuando así se requiera, para luego poder, desde la armonía, atender a lo cognitivo. También se dará esto mismo de manera grupal. Y siendo un proceso centrado en la esencia personal, en su fomento, propiciador de desarrollo y crecimiento personal, lo que generará será una continua reflexión. Pasamos ahora, después de esa cimentación, esa estructura de pilares, ¿no?, y vigas, a los elementos conceptuales. Partiendo de estos fundamentos y esta estructura, continuamos, Lucía, con nuestro constructo, estableciendo una serie de conceptos, aspectos presentes de continuo en el día a día. En el aula sensible, el arte, y lo quiero marcar, el arte, tiene una presencia clave como elemento vehicular, transversal y para todos y todas, ya sea que trabajemos por áreas, por materias o por ámbitos, siendo lo ideal hacerlo de manera globalizada. Se haga de una u otra manera, el arte está presente en todos, o debe estar presente en todos esos campos de conocimiento, para fomentar, alentar y desarrollar la creatividad. Aporte de plena importancia durante la etapa escolar, así como generador de herramientas y habilidades para el desarrollo profesional y en todas las competencias. Asimismo, tiene que ser un proceso basado en el dinamismo, no en la inmovilidad, ante la evidencia de que se aprende mucho mejor en movimiento que parado. Sin embargo, al llegar al cole, con solo 3 añitos y de manera obligatoria, sentamos a alumnos y a alumnas durante muchas horas, justo cuando están en la etapa de la vida más plena de energía, y así para el resto de su vida escolar. Es igualmente importante despertar la curiosidad, que haya curiosidad en aquello que estemos tratando, abriendo la puerta a sus posibles ramificaciones, puesto que de un tema que se esté viendo pueden salir otros múltiples, motivándoles a indagarlos de manera voluntaria para luego presentarlo al resto de la clase si así lo desean. El ambiente en el aula tiene que ser de seguridad, tanto de los alumnos entre sí como con el profesor, y ha de serlo en su doble vertiente, la de la seguridad física y emocional y la de la seguridad que aporta el saber cómo van a desarrollarse las clases, presentando desde el inicio proyecto, programación, las ideas, porque eso sin duda incide mucho en que el alumno o alumna esté tranquilo en su aula, en su colegio y con confianza. Partimos en nuestra convivencia del respeto entre todos y todas. Esto lleva a gestionar la clase desde el inicio de curso, estableciendo unas normas de convivencia entre todos y todas que tengan como gran principio ese respeto. Y no hay que olvidarse del humor, del buen humor. Es estimulante meter un poquito de humor en nuestras clases, dejar que los alumnos y alumnas también tengan intervenciones cargadas de buen humor, pero eso sí, sin llegar a la comicidad ni a la falta de respeto o a herir la sensibilidad de nadie. Siguiendo con esta base de conceptos, ha de estar en todo momento presente la autocrítica del profesor, quien ni lo sabe todo, ni siempre acertará, ni es infalible, siendo además importante admitirlo y reconocerlo ante el alumnado, aprovechando así la circunstancia para generar precisamente esa curiosidad y ese aprendizaje o autoaprendizaje. ¿Por qué no lo miras en casa y dentro de un par de días nos presentan los resultados que has encontrado? Al hablar de la autoridad del profesor, nunca lo es en el sentido de autoritario. La autoridad debe coadyuvar a esos otros conceptos que hemos comentado anteriormente de la seguridad en el aula y de la confianza en un clima de respeto mutuo. Eso sí, nunca utilicemos nuestros superiores conocimientos como arma arrojadiza para imponer esa autoridad, pues sería algo deleznable.
Hay que cumplir siempre con lo que se diga, con lo que se prometa. Cumplamos con lo que se le ha dicho a un alumno o alumna, o al grupo en general, pues eso incide directamente también en la seguridad y la confianza. Aspecto a destacar en el trato diario alumnado-profesorado es la cercanía, absolutamente necesaria, dado que va relacionada con ese otro aspecto que es el acompañamiento. Elemento clave hablando de una educación desde la mirada de la alta sensibilidad. El alumno o la alumna ha de sentirse acompañada, no evaluada, y de manera siempre respetuosa, puesto que no priorizamos los contenidos, sino el fomento de su esencia, su originalidad, lo cual debemos tener siempre presente. Nuestra atención tiene que ser tanto individualizada, para ir viendo el proceso en el alumno o alumna desde esas circunstancias que hemos comentado anteriormente, como grupal, para ver cómo respira el grupo, las relaciones que hay entre los miembros del grupo, la comprensión que hay de todo lo que se va viendo en las distintas áreas, y es decir, el seguimiento. La perseverancia, la cual habría que unir a la mencionada paciencia. Hay que insistir, hay que repetir y hay que estar continuamente dispuesto a ello, porque puede haber alumnos o alumnas muy rápidos y otros u otras que requieran de más tiempo, tanto para lo cognitivo como para lo emocional. La adaptación, por supuesto, o adaptabilidad a las circunstancias. A veces entrarás en clase y lo que tenías pensado o incluso programado no será posible, dadas esas peculiares circunstancias de este momento, pero surgirán de las mismas otras alternativas y nos adaptaremos a ellas. Para eso estamos nosotros, y nuestra flexibilidad, para ir después reconduciéndolo si lo vemos necesario y aprovechar esa situación imprevista. Debemos ofrecer momentos de expresión emocional, tanto de manera grupal, al estilo de catarsis, como a aquellos alumnos o alumnas que quieren venir a comentar sus problemas, sus situaciones, a veces tremendas, y que necesitan no solo comentarlo con sus compañeros en la intimidad, sino que precisan de un adulto, en este caso su profesor o profesora, con el que gracias a esa cercanía, la confianza y la seguridad, saben que va a quedar todo lo tratado entre ellos, que no hay problema, que se van a entender aquellas preocupaciones, se van a atender aquellas preocupaciones que les está impidiendo poder seguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje y con la armonía necesaria en ese momento. En íntima relación con este punto está el acercamiento a la realidad familiar y personal de cada alumno y alumna. En el aula sensible resulta de primer orden conocer desde el inicio de curso los talentos y a partir de ahí potenciarlos. Ese dato hay que aprovecharlo desde el principio, hay que descubrirlo, preguntándolo y a partir de ahí tirar de ello, porque va a redundar en el autoconcepto y la autoestima. Eso sí, nunca se obligará a que nos lo tengan que mostrar si no quieren. Si prefieren vivirlo de manera íntima, está bien, pero al menos conocerlo y ya lo utilizaremos nosotros. Resulta especialmente enriquecedor compartir responsabilidades y encargos con los alumnos y las alumnas, porque así, a la vez de que van acostumbrándose a esas responsabilidades al ir creciendo, además habrá quienes no estén habituados a que se cuente con ellos, suponiéndoles una grata sorpresa, lo cual va a redundar en esas confianza y seguridad en el profesor o tutor y en el día a día, además de en una mayor implicación personal con su colegio. Saber cuáles son sus sueños, las ilusiones que tienen y cómo se ven en ese yo del futuro. Porque si vamos a estar con ellos en este curso o incluso durante varios cursos, podemos aportar y apoyar muchísimo a que puedan ir haciendo el camino necesario para conseguir que sean una realidad. Y por lo menos sumaremos, mientras estén con nosotros o nosotras, nuestro granito de arena. Con todos estos elementos, finalmente conseguiremos acercarnos con delicadeza y sensibilidad lo máximo posible a lo más importante de todo, desde esta mirada del aula sensible, su esencia personal, así como fomentarla desde un proceso de enseñanza-aprendizaje con base en la alta sensibilidad. Lucía, para terminar tenemos que atender a los colores, las formas, el diseño, los materiales, los sonidos, las luces, lo sensorial de nuestro aula sensible y de todo nuestro colegio, cuidando al máximo la atmósfera y los ambientes que se generen, con aulas donde se preste atención al tipo de iluminación para que no moleste, a la utilización de sillas cómodas de distintas alturas y que no hagan ruido al moverse para que no distraigan, e igualmente mesas de distintas alturas y reclinables para la salud de la columna y la vista, a la vigilancia de los niveles de ruido para que no bloqueen ni generen estrés, a la ventilación recurrente de los espacios para una buena oxigenación, así como al fomento de beber agua a lo largo de toda la jornada para hidratar bien el organismo. Una decoración con colores pastel que genere un ambiente de armonía y un patio con distintas opciones para el imprescindible momento de recreo de cada alumno o alumna. Con canchas de deporte, puntos de reunión, zonas con juegos, espacios para la calma, columpios, bancos, rincón de la paz,
senderos para el paseo, materiales naturales, huertos, zonas de creatividad tipo talleres al aire libre y que cuente con una cuidadísima biblioteca que funcionará como un gran aula globalizada. Pues no nos ha quedado nada mal nuestra aula sensible, ¿eh, Lucía? Vamos ahora con unas pinceladas de práctica docente. Son propuestas para tener en consideración y aplicar. Primera, para empezar, vamos al principio de todo, al momento que consideramos como el más importante en la vida de un escolar, su primer día de clase. Tengamos presente esa imagen del niño o la niña entrando por primera vez al colegio con sus 3 añitos, o cuando se cambia de colegio a otro colegio, o bien de importancia similar el primer día de clase del curso. Estamos convencidos de que hay que cuidarlo muchísimo, programarlo y vivirlo con exquisito mimo, pues ese día va a generar unas sensaciones francamente positivas en el alumno o alumna si se ha tratado con esa delicadeza, de manera que no marque negativamente, dado que es el primer contacto, como esa primera impresión cuando conocemos a alguien. Ha de ser un día de bienvenida, de recibimiento, de acogida y de agradecimiento, porque cada niño y cada niña, cada alumno o alumna, van a compartir contigo y con el resto de la comunidad escolar y en ese espacio ese momento o etapa de su vida, y por muchas horas, días, meses e incluso años en adelante. Démosle la enorme importancia que tiene en virtud de poner el foco en el perfil de entrada. En segundo lugar, pasamos ahora a detenernos en la primera hora del día, la llegada al aula. Es necesario tener un tiempo para frenar literalmente al llegar a clase a primera hora, pues cada uno venimos en un medio de transporte distinto, de una realidad muy distinta y de circunstancias personales en ocasiones francamente complejas. Debemos disponer de al menos 10-15 minutos para sentarnos, ocupar nuestro espacio personal en el aula, proponiendo llevar a cabo técnicas de mindfulness. Tercero, llegamos al comienzo de las clases. Me parece muy interesante al inicio de las clases preguntar qué queréis aprender, es decir, qué esperan conseguir en ese espacio de tiempo que van a estar compartiendo contigo, qué esperan de ti y del área en sí misma. Podéis comprobar la reacción que provocan estas cuestiones iniciales y la conversación tan productiva que surge. Cuarto, y relacionado con este comienzo, estaría el siguiente paso enfocado en la gestión compartida del aula. El aula, el proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene que ser de gestión compartida para ir solucionando entre todos y todas las distintas situaciones, incluso conflictos o problemas que puedan ir aconteciendo en el día a día. Para ello, es muy interesante disponer a lo largo de la semana de momentos de asamblea, en los que poder expresarse libremente para compartir sugerencias, ideas, quejas, propuestas, opiniones. La asamblea debe darse tanto a nivel de aula como de centro. Quinto, y así vamos haciendo grupo. El proceso que estamos siguiendo va a servirnos para hacer grupo, tomar conciencia de grupo, de que se está en ese curso y en esa letra. Para esto viene muy bien nombrar las aulas con un nombre elegidos entre todos y todas y que servirá como subcentro de interés para irse trabajando durante el curso, generando una enorme situación de aprendizaje interdisciplinar que fomentará ese sentimiento de pertenencia al grupo, de identificación personal con el mismo. E igualmente fundamental, perdonadme, para ello es fundamental la escucha. Hay que escuchar al alumno o alumna de manera individual, igualmente a la alumna o alumno en el grupo, dentro del grupo, y escuchar al grupo entero, como por ejemplo en las asambleas. Aquí se incluiría la escucha silenciosa, el estar muy atentos a los silencios, a los gestos, a la comunicación soterrada o encubierta y a las miradas que tanto nos dirán. E igualmente fundamental es conversar. Un lugar y una técnica muy interesante es el debate, en el cual se anima a toda la clase a participar, pero sin obligar. Pues ya sabemos que a menudo las personas de alta sensibilidad, por la timidez, no lo van a hacer. Y es posible que sí después se acerquen a la mesa y de tú a tú te lo comenten. El caso es que en el debate van a escuchar y se van a escuchar opiniones de todos y todas, siendo un momento muy enriquecedor, porque vamos a conocernos mejor. Fomentaremos el trabajo en equipo. Alentaremos la formación de equipos de trabajo diversos y que los alumnos y alumnas colaboren entre sí. El alumnado de alta sensibilidad trabaja muy bien en equipos a través de aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en problemas o similares, siendo grandes hacedores de equipo. Y también fomentaremos el trabajo individual. Hay que ofrecer situaciones para el conocimiento que sean individuales, las cuales van a agradecer porque lo necesitan, especialmente los alumnos y alumnas con alta sensibilidad. Van a darlo todo y van a presentar unos resultados excepcionales.
Siguiendo con este proceso, plantearemos métodos alternativos de seguimiento y expresión, como es la conferencia, en lugar del examen. En la conferencia, el alumno o la alumna, de manera individual o en grupo, nos presenta su trabajo a toda la clase, bien por un tema o proyecto sugerido por el profesor o profesora, o bien de manera voluntaria, y que tiene muchísimo más valor que cualquier examen escrito, que suele dejar una posición inferior a los alumnos y alumnas con problemas de lectoescritura, déficit de atención o hiperactividad, para quienes precisamente el poder hablar y poder comunicarse es el mejor de los recursos. Todo este proceso que estamos ofreciendo nos dará como resultado una enseñanza en ambas direcciones, en la que aprendemos todos y todas, de todos y de todas, y no solo el profesor o la profesora quien habla y el alumno o la alumna quien escucha. Y por último, nuestro libro día a día. El producto final de toda la actividad generada durante el curso será ese libro que vamos formando, o ese cuaderno, el cual tendrá un continuo seguimiento por parte del profesorado. Y como epílogo, Lucía, a modo de recapitulación, decirte que a lo largo de esta presentación hemos ido edificando nuestra aula sensible desde la alta sensibilidad a la educación. Primero, hemos partido de esa base en la que se asienta todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la mirada, como cimentación de la construcción. A continuación, hemos levantado la estructura de pilares y vigas, colocando las nociones estructurales. Posteriormente, los elementos conceptuales han servido para levantar los paramentos, acristalamientos y la cubierta de nuestra aula sensible. En el siguiente paso, hemos ambientado y personalizado y decorado a nuestro gusto todo el espacio, tanto de nuestra aula como del resto del colegio. Y por último, hemos comenzado a amueblar y dar vida a nuestra aula con esas pinceladas de práctica docente. Como hemos podido comprobar, la nuestra es una aula concebida como un precioso aula-taller polivalente, abierta, llena de múltiples posibilidades y de cuidados estímulos sensoriales, provocadora de asombro y curiosidad. Un aula para todas las sensibilidades y fundamentalmente concebida para el fomento de todas las esencias que en ella convivimos y la generación de eunoia, pensamientos bellos, buenas ideas y buena fe. Lucía, ahora sé que tú ya sabías todo esto y que a tu manera intentaste hacérnoslo ver. Decirte que ya no hay marcha atrás, pues ha llegado el momento de la presencia de la alta sensibilidad en la educación, así como en las instituciones y administraciones públicas. Porque 1.600 millones de personas PAS no podemos ser un error y sabemos bien que tenemos tantísimo para aportar. Muchas gracias por su atención y feliz día.